El otro día una persona me dijo, claro, es que fulanito de tal es más inteligente que yo porque tiene más estudios. ¿Queréis saber cuál fue mi respuesta? Entonces quedaos hasta el final del vídeo. Veo cada vez más cómo mucha gente no comprende qué es y qué implica realmente ser inteligente. Así que he decidido hacer este vídeo para explicar en él qué es realmente la inteligencia y desterrar algunos mitos acerca de ella. La primera vez que yo me hice la pregunta de qué es la inteligencia fue cuando aún era universitario, estaba en un museo científico y me encontré con un letrero que decía: los conocimientos son la información que tienes en la cabeza. La inteligencia es lo que haces, cómo utilizas esos conocimientos. No era así literalmente, pero el mensaje que transmitía era exactamente ese. Entonces se me encendió una chispa y dije, oye, pues es cierto, la diferencia es importante, porque hay mucha gente, como os comentaba al principio del vídeo, que cree que una persona inteligente es aquella que tiene muchos conocimientos. Por ejemplo, se cree que las personas típicas que ganan y repiten en concursos como Saber y Ganar son personas inteligentes, pero en realidad no es así. Lo único que nos dice el hecho de que participen y ganen y repitan en esos programas es que son personas cultas, con conocimientos. Solo con lo que vemos en esos programas no estamos en absoluto en disposición de saber si esas personas son realmente inteligentes o no lo son. No hay una definición única para la inteligencia. Tenemos desde la del diccionario hasta la de cada uno de los cientos de científicos que estudian este tema. Sin embargo, cojamos la que cojamos, siempre hay una cosa que tienen en común todas las definiciones de inteligencia, y es la forma de aprender cosas nuevas o de usar nuestros conocimientos para adaptarnos al entorno y resolver problemas en él. Del término inteligencia han ido surgiendo otros derivados como inteligencia creativa, inteligencia emocional o inteligencia lingüística. Estos términos que llevan la palabra inteligencia seguida de un adjetivo son sencillamente aplicaciones más concretas de la inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional es sencillamente la inteligencia centrada en cómo resolver problemas relacionados con las emociones. Y en este tema de ponerle adjetivos a la palabra inteligencia es donde surge una de las teorías, más bien debería decir hipótesis, que más ha confundido y más confunde a la gente a día de hoy. Estoy hablando de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para quienes no las conozcáis os las explico muy rápido. Howard Gardner es un profesor de la Universidad de Harvard que desarrolló la conocida como teoría de las inteligencias múltiples, por la que recibió en 2011 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Cabe decir que estos premios se otorgan a aquellas contribuciones que ayuden al desarrollo de la humanidad y de la sociedad, ¿vale? Recordad bien este dato. Bien, la idea principal que Gardner quería transmitir con las inteligencias múltiples es que no existe una única inteligencia, sino muchas. Por ejemplo, la inteligencia lingüística o la inteligencia emocional de las que os hablaba hace un rato. Esta idea, que a mí realmente sí me parece digna de difusión y realmente beneficiosa para la humanidad, está muy difundida a día de hoy y contribuye a alejarnos de la idea del dogma de que las personas inteligentes son solo aquellas que pueden resolver con éxito un test de CI o coeficiente intelectual, de los que también os hablaré enseguida. Donde creo que Gardner patinó un poco más, y no solo lo creo yo, sino que lo creen también casi todos los científicos y psicólogos profesionales, es al establecer una categorización de las inteligencias. Su teoría inicial decía que había 7 tipos de inteligencia, que después pasaron a ser 8 y que en la actualidad todavía continúan creciendo. El problema es que para establecer esta categorización, esta clasificación, Gardner no utilizó el método científico ni la medición. Es decir, no reunió pruebas que demostrasen que esta clasificación es válida. Siguió sencillamente por su intuición y por su experiencia subjetiva, lo transformó en argumentos objetivos y ala, lo difundió mundialmente gracias a su posición en el ámbito académico. Por poner un ejemplo claro, entre los tipos de inteligencia categorizados por Howard Gardner se encuentra la inteligencia musical, que según él es la que poseen las personas a las que se le da bien seguir ritmos, componer melodías y en general ser buenos con las áreas relacionadas con la música. Esto lleva a la idea de creer que una persona que sea capaz de tocar con soltura e increíblemente bien al piano la marcha turca de Mozart, por ejemplo, es una persona inteligente, pero esto no quiere decir que sea así. Lo único que podemos saber a ciencia cierta si vemos a una persona que está tocando esta pieza tan difícil al piano es que le ha dedicado muchas horas y que tiene mucha soltura con los dedos, tiene experiencia.
Sus conocimientos y su experiencia tocando el piano y con sus clases de música le ha permitido probablemente desarrollar más su oído musical y su destreza al tocar el piano y cualquier otro instrumento. Pero todo eso deriva de sus conocimientos previos y de su experiencia, no de su inteligencia. Y ahí está el problema de las inteligencias múltiples de Garner, que no he encontrado ninguna prueba ni ninguna evidencia científica de que una persona a la que se le da muy bien la música sea necesariamente una persona inteligente. Entonces, ¿por qué ha progresado tanto a nivel social esta teoría de las inteligencias múltiples? Sencillamente porque, como os comentaba antes, es algo beneficioso para la humanidad. Si decimos que todo el mundo es inteligente, sea de una forma o de otra, veremos una sociedad que tiene futuro y que tiene esperanza. Pero aunque todo esto sea muy bonito, no es así. Y no es en absoluto por ser negativo ni por ser portador de malas noticias, pero la teoría de las inteligencias múltiples que estableció Howard Gardner no tiene absolutamente ningún respaldo científico y muchos de los científicos y de los psicólogos y de los profesionales en estos campos reniegan de ella precisamente por eso. Y esto lo podéis consultar en cualquier libro científico que os hable de inteligencia. Lo único que sí tiene respaldo científico es la idea de que existe más de un tipo de inteligencia, aunque eso ya estaba desarrollado de mucho antes. Pero los tipos de inteligencia que él clasificó no son una lista válida, porque los elaboró a posteriori, es decir, primero diseño la teoría y después ya me preocupo de buscar la forma de que encaje con el mundo. En lugar de Howard Gardner deberíamos escuchar y difundir a científicos que se han preocupado de utilizar el método científico y de elaborar sus teorías a priori, es decir, primero estudio el mundo y luego elaboro una teoría en base a mis análisis y a sus resultados. Un ejemplo lo tenemos en John Carroll, un psicólogo que creó un listado de habilidades cognitivas humanas después de haber realizado tests, cientos de miles de tests, a cientos de miles de personas durante más de un siglo de investigación. Carroll además se apoyó en trabajos de científicos anteriores como Spearman o Cattell. De hecho, una de las teorías de la inteligencia científicamente aceptadas a día de hoy es el modelo conocido como CHC o Cattell-Horn-Carroll. Este modelo nos habla de capacidades cognitivas como el lenguaje o el razonamiento, que Howard Gardner sí incluyó en su teoría de las inteligencias múltiples, pero también de otros aspectos relevantes para la inteligencia, como la toma de decisiones o la velocidad de procesamiento mental, que Gardner no incluyó en su teoría. Por lo tanto, como dice Gardner, sí es cierto que la inteligencia no es una forma única que se pueda medir con los test de coeficiente intelectual, los test de CI, pero la clasificación que hizo de las inteligencias múltiples no es científicamente válida. Y hablando de los test de CI, vamos a desterrar otro de los mitos que han surgido en los últimos tiempos. Hace tan solo unas 2 décadas, y a pesar de que los modelos como el CHC ya estaban desarrollados, había muchos sitios del mundo en los que se consideraba que una persona inteligente era solo aquella que superaba con éxito un test de CI, pero esto se ha demostrado que no es así. Sin embargo, hemos pasado de un extremo al otro, y es que ahora, a día de hoy, hay muchos partidarios de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que dicen, que aseguran que los test de CI no sirven absolutamente para nada, y eso también es falso. Los test de CI son una herramienta excelente para medir algunas capacidades intelectuales, algunas formas de inteligencia de las personas. No sirven, por ejemplo, para medir la inteligencia emocional o la inteligencia creativa de una persona, pero sí sirven para medir su capacidad de razonamiento lógico y su capacidad de razonamiento fluido, por ejemplo. Por lo tanto, los test de CI son muy útiles si sabemos lo que se puede medir con ellos. Por ejemplo, Mensa es una organización internacional de la que formo parte y para poder acceder a ella hay que pasar un test de CI. Dicho de otra forma, las personas que pertenecemos a Mensa tenemos un CI superior al 98% de la población mundial. ¿Quiere decir esto que somos más inteligentes que el resto del mundo? En absoluto. Lo único que quiere decir es que tenemos más facilidad o mayor destreza a la hora de resolver problemas relacionados con el razonamiento lógico y fluido. Pero en otros aspectos de la inteligencia podemos estar al mismo nivel o incluso por debajo de un gran porcentaje de la población. Por ejemplo, yo en temas relacionados con la disposición espacial de las cosas, como rotar mentalmente una figura en 3D, soy malísimo. Sé que si me pongo a entrenar podría llegar a ser bueno en ese tema, pero prefiero centrarme en otros aspectos de la inteligencia que, en mi caso, me preocupan más.
Y esta es la idea con la que quiero que os quedéis antes de finalizar el vídeo. La inteligencia puede entrenarse. Yo lo hago con muchas personas, es mi trabajo y veo cómo quienes se esfuerzan pueden mejorar, y de hecho mejoran, en la resolución de problemas creativos, de problemas emocionales, de problemas lógicos y de cualquier tipo. Pero ojo, recordad el ejemplo de antes de la inteligencia musical con la marcha turca de Mozart. Aunque entrene mucho para tocar esa pieza en concreto, una persona que consiga tocarla a la perfección no tiene por qué ser inteligente. En ese caso lo que está haciendo es tirar de su memoria y de su destreza con los dedos en el piano, pero no está resolviendo ningún problema nuevo. Cambiaría la cosa si esa persona fuese capaz de resolver problemas nuevos con sus conocimientos previos. En este caso, por ejemplo, analizar otras piezas musicales famosas y componer una pieza musical propia que reúna los puntos fuertes de otras piezas que han tenido éxito. En este caso sí podríamos hablar de inteligencia. Pero si vais a elaborar una teoría científica, deberíais centraros más en el procesamiento auditivo del modelo CHC que en la inteligencia musical de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces podemos decir que la inteligencia implica resolver problemas nuevos, no solo tirar de memoria para hacer exactamente lo mismo que han hecho otros, como por ejemplo, pues eso, tocar la marcha turca de Mozart en el piano. Así que la persona que os comentaba al principio del vídeo, la que me decía, es que fulanito de tal es más inteligente que yo porque tiene más estudios, le dije, mira, dentro de poco voy a subir un vídeo a mi canal hablando sobre la inteligencia, te recomiendo que lo veas. Nuestro cerebro tiene una capacidad asombrosa para aprender, y si quieres ser bueno en algo solo tienes que ponerlo a funcionar. En otras palabras, si entrenas, puedes llegar a ser inteligente en lo que quieras. Creo que esta es la idea con la que os debéis quedar, y por eso voy a cerrar el vídeo con ella.